Desde la flexibilización de los comercios, muchos comerciantes aseguran que con tanto protocolo y con gente que no puede llegar, con clientes que no pueden llegar a los negocios, prácticamente ha sido nula la actividad en estos días. Nos preguntamos qué está pasando en Carlos Paz. Adrián Álvarez. Bueno, Silvia, está pasando lo que vos acabas de mencionar, pero aún más agravado, porque estamos hablando de una ciudad que vive esencialmente del turismo, y ya han anticipado que no van a venir los jubilados, no van a venir tampoco los chicos con los viajes de egresados en su mayoría, y no hay turismo en estos momentos. Por lo tanto, la actividad es muy escasa, y a pesar de que volvieron a abrir el 11 de mayo, muchos negocios tuvieron que cerrar. Fíjate dónde estamos ubicados, en pleno centro de Carlos Paz, en el ingreso a una de las dos principales galerías que tiene la ciudad, y fíjate lo que es el ingreso. Locales vacíos. El local más atractivo, tal vez, el que está al lado de la calle, con salida a la calle, absolutamente vacío. Y los locales que están al lado, en la misma condición. En algunas de las principales galerías del centro, 2 de cada 5 comercios se encuentran en esta situación, con las vidrieras como las estás viendo en estos momentos. Los locales absolutamente sin nada y, lógicamente, sin nadie que quiera alquilarlos con esta situación. Estamos aquí con varios comerciantes que están atravesando un momento que me dicen, algunos con más de 30 años de actividad, jamás vivieron en Carlos Paz. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá estamos todos reunidos. La ciudad, la verdad que está viviendo una situación importante. Vemos que el problema va de acá para adelante. No es lo que pasó, sino lo que va a suceder. Es una ciudad que vive 100% del turismo. Entonces vemos que hasta que no circule gente, que no haya una circulación entre provincias, la ciudad va a ser muy difícil que crezca. Estamos en una situación, la verdad, que de alerta, tratando de reunirnos todos para ver si podemos planificar. Tuvimos una reunión ayer con el intendente, bajar un par de protocolos al COE. ¿Qué piden? No, la realidad de esto es prepararnos, tratar de planificar, trabajar y la apertura. A ver, todos priorizamos la salud, esa es la realidad. El tema es que son dos problemas, tenemos que atacar los dos problemas. Uno es la salud y el otro es el económico. Y la realidad es que hasta que esta ciudad no tiene ninguna industria, es todo 100% turístico. Hasta que no se abran las rutas es imposible crecer. Una ciudad que se quedó sin industria, me decías recién. Sí, realmente nuestra principal industria es el turismo. Y bueno, al faltar el turismo nos hemos convertido, como suelo decir yo, un pueblo de 100.000 habitantes sin industria. O sea, no tenemos prácticamente forma de mantener en movimiento la rueda económica. Acá hay una comerciante que, por ejemplo, tiene más de 30 años de actividad con locales. ¿Esto que estás viviendo se vio alguna vez con la crisis del 2001, por ejemplo? No, nunca la vivimos así. O sea, es increíble lo que bajó todo. Además, es resistir hasta cuándo, porque el turismo, ¿cuándo llega? Es corrernos y resistiré. Pero ¿cómo se hace para resistir? Por ejemplo, ¿qué pasa con los contratos de los alquileres? ¿Se puede renegociar? ¿Hay casos donde les permiten hacerse cargo de los gastos nada más o pagar el 50%? ¿Cómo es? No, en mi caso particular puede haber otros planteos. En mi caso solamente me han descontado un 20%, que no es significativo, pero tampoco puedo dañar a quien hace 26 años que me alquile el local y vive de eso también. Pero a la inversa, ¿le conviene al dueño de un local perderte a vos con más de 25 años, en tu caso como un ejemplo, ¿no?, entre tantos, sabiendo que esta es la situación? No, jamás le convendría, porque tampoco puede realquilarlo o alquilarlo nuevamente. Con el panorama que nosotros tenemos y las perspectivas futuras, no. Bueno, vos estás resistiendo, pero acá hay comerciantes que, por ejemplo, vemos que sabemos que no pueden resistir. ¿Tuviste que cerrar algún local? Sí, tuve que cerré 3 locales acá en la galería, teniendo el apoyo de los propietarios, que solamente me cobraban expensas y gastos de municipalidad y eso, pero ni con eso se puede afrontar lo que estamos pasando. ¿Aún así no tiene sentido tener el local abierto? No, porque la facturación es cero.
¿Y qué pasa con los empleados? Porque vos tenés algún otro local abierto. ¿Qué pasa con los empleados? Y lo estamos tratando de reubicar y nada más. Lo tenemos acomodando, haciendo cosas, pero es medio inútil también. En tu caso, vos me decís que tu locatario te permitía hacerte cargo de los gastos nada más. Sí, pero, claro, pero otros el 50%. El 50%. Pero la mayoría me dijo con los gastos, pero lamentablemente en esta galería tuvimos que cerrar también. Claro, porque ese es el punto, ¿no? Hasta en qué proporción les permiten a ustedes ir a medias o hacerse cargo de los gastos, como dice él. No, la realidad de esto es que si no, entre todo la parte social, ayuda el dueño del local, el comerciante, los mismos empleados que hoy tienen una reducción en el sueldo, cuando tienen que pagar sus alquileres, también el propietario del departamento donde alquila el empleado. A ver, esto es algo que no salimos solos, sino que todos tenemos que colaborar un poco y tratar de perder lo menos posible entre todos, porque todos vamos a perder algo. Entonces la realidad de esto es sumarnos todo, el del sindicato, el intendente, los empleados. La realidad que están viviendo los comerciantes de Carlos Paz, aquí estamos, insisto, en una de las principales galerías comerciales en pleno centro de la ciudad, una realidad muy, muy difícil. Les permiten en algunos casos pagar el 50% del alquiler, en otros casos solo los gastos. Estamos hablando de alquileres caros aquí en el centro de la ciudad. Hay algunos costos que llegan a superar los 200.000 pesos mensuales de alquiler. Una realidad que es muy difícil de afrontar, sobre todo en estos tiempos. Gracias, Adrián.